Bienvenidos a La Locomotora, el programa de TVR dedicado a la cultura en La Rioja. Es el penúltimo espacio de esta primera y quién sabe si única temporada. Y por eso lo queremos dedicar a el leitmotiv también de este programa, que es intentar hacer un mundo mejor. Vamos a dedicar el programa al arte que intenta cambiar el mundo. Vamos a alejarnos de la cultura industrial, del arte sin alma, y nos vamos a adentrar en obras de arte que son críticas, que denuncian, que intentan concienciar, que intentan hablar de la injusticia precisamente para, de alguna manera, hacer justicia poética. Y además vamos a hablar con dos personas que pertenecen a generaciones muy distintas, con una actriz muy joven y con un músico y escritor pues ya adulto, y que vienen a demostrar que no pasa el tiempo por la gente que quiere, que desea un mundo mejor. Pero antes, como siempre, un poema que además pues habla de esto. Es el poema Arte Poética de Ramón Irigoyen, recogido en el libro Cielos e Inviernos. Y además está introducido por una cita de Eliot que en inglés viene a decir algo así como: cada poema es un epitafio. Un poema, si no es una pedrada y en la sien, es un fiambre de palabras muertas. Si no, es una pedrada que partiendo de una onda certera se incrusta en la sien y ya hay un muerto. Nuestra primera invitada de hoy es Esther Sanz, actriz a la que antes de presentarle vamos a ver el teaser, el tráiler de su obra de teatro Carnaval 2018. ¿Por qué lloras? Porque estoy triste. ¿Y por qué estás triste? Porque no estoy contenta. ¿Y por qué no estás contento? Porque sangro. ¿Y por qué sangras? Porque estoy herida. ¿Y por qué estás herida? Porque me defendí. ¿Y por qué te defendiste? Porque no quería que me hiriesen. ¿Y por qué no querías que te hiriesen? Porque me hace llorar. ¿Y por qué lloras? Esther Sanz Pastor es una actriz de Nájera, 22 años, que es graduada por la Escuela Universitaria de Artes Escénicas de Madrid. Ha fundado y participa en la Asociación Cultural y Compañía de Teatro La Provinciana y también ha realizado prácticas laborales con la compañía Teatro Pavón Kamikaze de Madrid. Recientemente la hemos podido ver además en la obra de teatro La Galana, que con motivo del 5º centenario del sitio de Logroño se ha representado este puente en el Calado San Gregorio. Esther, bienvenida a La Locomotora. Muchas gracias. Bueno, Esther, ¿crees que se puede cambiar el mundo con el arte? Sí, mira, justamente cuando me dijiste lo de arte para cambiar el mundo, pensé, no sé, o sea, no sé si es tanto como para cambiar el mundo como para generar preguntas. O sea, realmente sí que lo ideal, ¿no? Sería que este arte, la cultura, ¿no? Sirva también como forma de concienciar a la gente, pero a mí me gusta más plantearlo como algo que genera preguntas y que tú te vas a tu casa con una serie de cuestiones que se te han planteado y tú decides tomar las decisiones que tú decidas con respecto a esas preguntas. Bueno, precisamente Esther, por cierto, 23 años, no 22, lo he dicho mal, disculpa. La obra Carnaval 18 a mí me impactó, no me escandalizó, al contrario, pero sí que he de decir que es la obra que más pensamiento y conversaciones me ha generado en los últimos años con otra gente del mundo de las artes escénicas aquí en La Rioja. He hablado de esta obra, la hemos comentado, que no suele ser muy habitual que una obra, pues bueno, días después de verla, continúa generando pues, pensamientos, ¿no?
Yo no sé si es precisamente esto, como me comentabas, el objetivo de esta obra. ¿O cuál era el objetivo? Porque es una obra, presentémosla al espectador, que narra la agresión física de sus protagonistas en un escenario más o menos festivo y cómo pues, se ahoga esa fiesta con una violencia de un hombre hacia una mujer. Sí, lo que te comentaba es que mi principal, o sea, el principal motivo por el que decidí hacer esta obra fue por la necesidad que yo tenía de contar esto y de, pues, mostrar un poco la culpa y la vergüenza que tienen las víctimas de una agresión, ¿no? En este caso mujeres, porque fuimos 2 mujeres las que fuimos agredidas. Y sí que es verdad que creo que la obra tiene algo que es breve, que son 45 minutos de obra, y no sé si para bien o para mal, pero como un poco esa catarsis colectiva que tiene el teatro se hace en 45 minutos. Entonces el espectador creo que se queda un poco como todavía como con sin bajarlo a tierra, ¿no? Y creo que por eso mismo pasa esto que me comentas, de que días después como que se va bajando un poco, se va reposando, se va colocando eso que contamos o que el espectador ha vivenciado, y por eso a lo mejor creo yo que pues genera esas preguntas a los días posteriores de ver la obra. Uh-huh. La obra la representa la compañía La Provinciana, de la que eres cofundadora, y es una compañía nueva que en apenas 3 meses habéis conseguido hacer la obra pues, más de 10 veces y promovida por el gobierno de La Rioja, que la ha llevado a diferentes puntos de La Rioja. ¿Esperabais esta repercusión de la obra? Porque no es habitual que el gobierno coja una obra y la lleve por todas las localidades. No, y he de decir, bueno, igual está feo que digas en la tele, pero me da igual. He de decir que nos preguntaban, ¿a quién conocéis? Y nosotros decíamos, no conocemos a nadie. O sea, la compañía se fundó en marzo de 2021 y nada, y después del estreno hicimos un work in progress en La Gota de Leche porque nos cedió espacio, material, etcétera, para los ensayos. Luego la estrenamos en la Sala Gonzalo de Berceo en septiembre, hicimos 2 funciones. Y a raíz de esas 2 funciones, pues vinieron los de la Dirección General de Asuntos, o sea, de Servicios Sociales, y nos propusieron esta gira para el mes contra la violencia de género. Y la verdad que estamos en una nube un poco. Para nosotras fue increíble y una oportunidad buenísima. La pregunta malvada que te quería hacer era otra, y es que en la obra hay partes en las que pues se simula una escena de sexo mientras se lee un pasaje del Evangelio, creo que el de según San Mateo. Acabáis las 4 actrices desnudas sobre el escenario. Creo, es mi opinión, que hay cierto componente de deseo de crear polémica. No sé si estoy en lo cierto. Pues primero de todo, para mí no se simula una escena de sexo ni mucho menos. Para mí, la acción que se le había propuesto a la actriz fue el twerking, y que el twerking pasara de ser algo deseado por ella misma, festivo, jovial, a convertirse en un twerking obligado por toda esta idea de DJ Papi, el papi como un poco que les obliga a seguir bailando, que al final es un poco como la idea del patriarcado, ¿no? Eso con respecto a lo del twerking. Sí, el tema de los pasajes de la Biblia, bueno, ahora lo comentamos. Y luego con respecto a los desnudos, considero que el desnudo físico es lo menos sorprendente que hay realmente en la obra. Para mí era imprescindible porque al final era una forma de despojarse del disfraz que las 4 actrices llevan durante toda la obra, que es un poco el artificio, como un poco como las... pues eso, lo socialmente establecido y lo que se espera de una mujer dentro de la sociedad, ¿no? Y para mí ellas se van desnudando a lo largo de toda la obra. Entonces el desnudo en el que ellas se quitan el disfraz me parece lo menos sorprendente de todo. Sí, no, que Claro, no era mi intención juzgarlo, ni mucho menos. no, ya.
Lo que quería decir es que puede suscitar polémica. No sé si incluso hasta le Sí, vendría bien claro. a la obra como obra de arte. Y de hecho, lo que te quería preguntar también a raíz de esto es que, ¿qué habéis percibido del público? Porque yo asistí a la obra en Logroño y vi cómo una mujer se marchaba en uno de los pasajes, digamos, más comprometedores. No sé si esto lo habéis vivido en más obras, en más representaciones. Pues la única vez, yo la verdad que no tenía, o sea, no sabía que eso había pasado. Bueno, hasta que lo leí en la crítica que nos hiciste en La Rioja. Y, y no ha pasado nunca más, realmente. Y han venido personas con, bueno, mis abuelas, por ejemplo, son cristianas, apostólicas y romanas, iban a misa todos los domingos y vinieron a ver la obra y sí que obviamente hay algo ahí impactante, pero jamás se ha marchado nadie del teatro más que en esa ocasión que tú comentabas. Bueno, que hay gente que se ofende por todo. Yo no digo que sea una obra ofensiva ni mucho menos. Creo que es una obra impactante, que es un buen golpe en la mesa para una compañía primeriza o nueva como la Provinciana. Y también te quería preguntar cuál era tu pretensión a la hora de también escribir esta obra, que creo que la has creado tú. No sé si es parte de crítica, parte de desahogo personal. Sí, para mí es una denuncia. O sea, bueno, el texto está inspirado en un hecho real que nos pasó a mí y a 3 chicas más la noche de carnaval de 2018. Y bueno, durante meses, pues yo fui completamente incapaz de verbalizar lo que había ocurrido, de contarlo. Sentía mucha culpa y mucha vergüenza. Y un día sentí la necesidad de plasmar en un papel esto que me estaba pasando por dentro y que ni yo misma sabía lo que era. Y, y realmente lo escribí por pura necesidad de contarlo y de si podía de alguna forma conseguir que una chica se plantease, yo qué sé, pues esto que te comento, ¿no? De la culpa y la vergüenza, ¿no? De pues que ha sentido una agresión y es incapaz de verbalizarlo, o siente culpa, o se siente avergonzada de lo que ha pasado, y dice, jo, ¿por qué no lo hice de otra forma para que no me pasara? Se lo replantease y dijera, esto pasa y no tengo que sentir vergüenza jamás por esto que me ha pasado. Para mí, no sé, ya me doy con un canto en los dientes. Mis pretensiones eran esas, más allá de generar esa controversia en el espectador. Luego sí que es verdad pues que tiene este componente religioso porque al final pues yo he tenido una educación cristiana y ha sido parte de mi vida, parte de toda mi infancia y adolescencia. Entonces de ahí que yo decidiera que ese componente estuviese dentro de la obra, porque es algo en lo que yo me he educado, ¿no? Y, y luego a nivel de la caña que se mete un poco a las instituciones, pues judicial, de la familia, la policía, la médica, etcétera, fue un poco la forma que tenía de plasmar el frío que yo había sentido por parte de esas instituciones después de haber sido agredida. Y por último, Esther, ¿crees que tu obra futura, ojalá que tenga muchísimo más recorrido Carnaval 2018, pero ¿crees que tu obra futura será siempre tan ambiciosa o tan crítica? Eh, es que, si te soy sincera, cuando escribí Carnaval, no sé, a mí no sentí que fuera una obra como tan crítica, tan crítica. Realmente sentía que estaba escribiendo en un papel como yo me sentía en ese momento, que era muy dolida, era, pues eso, me sentía muy mal. Y, y sí, al final yo creo que jamás pienso censurar lo que escriba como forma de agradar a un espectador concreto, como forma de sentir que, no sé, que una persona se puede sentir ofendida por lo que he puesto. Claro, siempre respetando, ¿no? Pero desde la forma que yo tengo de ver las cosas, que es a través del arte. Entonces, no sé cómo serán mis próximos proyectos, pero sí que sé que van a ser todo lo más honestos posible. Bueno, Esther, pues larga vida a la Provinciana y a Carnaval 2018, una obra muy valiente y que ciertamente nos hace reflexionar a todos. Muchísimas gracias por haber viajado con nosotros en la locomotora, Esther.
Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer. Queridos padres y hermana, 4 letras para despedirme de ustedes y para decirles que tengan confianza en el porvenir, pues yo voy a ser muerto dentro de unos momentos, en la seguridad que no he hecho ningún mal a nadie, nunca. Ya le dirán a mi Carmen que no tengo tiempo de escribirle, pero con ustedes y en ella pondré mi último pensamiento. La quiero más que a mi vida y moriré pensando en ella. Así que, padres míos, su hijo muere por una idea, pero sin hacer ningún mal a nadie. Así que muchos besos a mi hermanilla. Ustedes reciban 1.000.000 de su hijo, que les recuerda al morir. Nuestro siguiente invitado aquí en La Locomotora casi no necesita presentación. Jesús Vicente Aguirre González formó parte del trío de canción protesta Carmen, Jesús e Iñaki, con el que grabó varios discos como Iregua y De lunes a sábado. Ya escuchamos algunas de sus canciones. También es autor de libros de ensayo como Introducción al folclore musical de La Rioja empieza a caminar y Aquí nunca pasó nada. Como poeta ha publicado varios libros como La vida que te empuja, Antes de que suene el primer vals y Ejercicio de escritura, y también ha hecho incursiones en la novela como Con lo que pasó y con el club de Las 4+1. Pero hoy vamos a hablar con él por su última publicación, que es Escríbeme a la tierra, que es un libro que recopila las cartas de los que fueron fusilados en la guerra civil aquí en La Rioja, cartas a sus familiares, y que además se complementa con una exposición que hay estos días en la Biblioteca Pública de La Rioja. Jesús Vicente, bienvenido a La Locomotora. Gracias, muchas gracias. Encantado de estar con vosotros, subido a este tren maravilloso. Jesús, ¿realmente crees que se puede cambiar el mundo con la literatura, con el arte, con la música? Ahora, permíteme que lo dude, pero permíteme también que te diga que seguiremos intentándolo. Que la gente que lo hemos intentado toda la vida, lo vamos a seguir intentando, lo que ya no sé si es posible. Bueno, ¿crees que de alguna manera con lo que has hecho hasta ahora has cambiado tú el mundo de alguna manera? Porque, bueno, hay que recordar que, por ejemplo, con esta canción que acabamos de escuchar, La Rioja existe pero no es, se convirtió en un himno dentro de esa reivindicación de que la provincia de Logroño se convirtiera en la Comunidad de La Rioja. Claro, es evidente que alrededor nuestro, en el Pegate Corto, claro que conseguimos cosas. Entre nuestros amigos, entre nuestros compañeros, entre nuestros conciudadanos. Claro que avanzamos. Y ese es el sentido de que si el mundo no lo podemos cambiar de la noche a la mañana y de abajo a arriba o de arriba a abajo, mejor de abajo a arriba, pues lo podemos intentar. ¿Y lo podemos intentar cómo? De esta manera. En el entorno en el que nos movemos. Y ahí sí que yo he tenido la suerte de compartir con mucha gente ese movimiento que ha hecho posible que muchas cosas vayan cambiando a nuestro alrededor. Algunas, por ejemplo. En los últimos años te has dedicado mucho a investigar y a sacar a la luz casos de la memoria histórica, sobre todo de los fusilados aquí en La Rioja. Y tu último libro, diría yo que es incluso el más delicado de todos, porque recoges testimonios, epístolas de esa gente que fue asesinada y que dirigía a sus familias. ¿Cómo te has encontrado la publicación, o cómo ha sido difícil la publicación, puesto que ya entiendo que eran tesoros familiares, ¿no? De los que se desprendían las familias para darlos a conocer? Por supuesto. Yo ya los tenía, los había recogido, los había visto. De ellos ya aparecía simplemente como demostración, como esto es así, esto ocurrió, esto fue. Mandar la que tengo y el calzón. Yo eso lo tenía ya en Aquí nunca pasó nada. Lo que pasa que ahora lo que vimos era la posibilidad de dedicar un libro entero y solo a esta historia, este sentimiento, estas cartas, estos testimonios sobrecogedores, pero necesarios. ¿Qué cuentan esas cartas? ¿Qué le dicen esas personas a sus familiares?
Hablan de los hijos, cuídame a los hijos, hablan del tiempo, hablan del campo, del trabajo. No te preocupes que para la vendimia yo estaré. ¿Cómo están los higos este año? ¿Qué pasa? Si te hace falta, vende algún majuelo. También le piden, mándame un peine, unas sábanas. Se acerca el frío, unas mantas. También aquello de mujer, mira a ver si hablas con el sacerdote, en su caso, con algún gerifalte, algún hombre importante del pueblo para tratar de que esto se acabe pronto, porque en general ellos no tienen duda, nunca hemos hecho nada, lo mío saldrá adelante, saldremos libres, y es más tremendo cuando alguien ya entiende o ve que se le acaba el tiempo y que va a acabar, ¿no? Y entonces, adiós, no me olvidéis. Es tremendo, sobrecogedor, pero necesario, como decía, sí. ¿Cómo ha sido la respuesta de las familias al ver esas cartas, digamos, expuestas, ya no solo en el libro, también en la exposición de la biblioteca? Porque entiendo que en la mayoría de los casos son la última pista de vida de esas personas. Por supuesto, y es el tesoro que decías antes, es un tesoro absoluto, al que respetamos y al que yo respeto, al que vuelvo a pedirlos, se los pedí en su momento, los he pedido este año, hicimos las fotografías con Luis Gros y con Imanol Legros de la Casa de la Imagen, hicimos todo un trabajo. Y luego se las devolví porque es un tesoro. Volví a pedirlas algunas para tener algunos originales en la exposición y ellos están encantados. Ellos siguen viendo a los suyos, a sus familiares, los vieron en el libro, en aquel momento, en Aquí nunca pasó nada, y los ven aquí, los sienten que están y siempre cerca de ellos, y es dentro de eso es terrible, es una forma también de sentirse cerca, de seguir de alguna manera viviendo a través de sus cartas, a través de sus sentimientos. Es una forma también, y repito, de seguir viviendo. En concreto, este libro, ¿cuál crees tú que es el objetivo que tiene? No sé si es pues darles esa voz a la gente que fue asesinada y ver que están todavía en el recuerdo hoy, ¿no? Con estas cartas. Yo creo que ese sería el fundamental, sería el fundamental. Y luego la otra parte sería, lógicamente, seguir contando, aunque alguna vez repitamos lo que es, digamos, lo que es la generalidad, el argumento, pero en este caso enfocado, como decimos y como vemos, a las cartas, ¿no? Seguir hablando de lo que ocurrió, que la gente debe saber lo que ocurrió, que no se trata aquí de rasgarse las vestiduras por las historias, sino de contarlas, de saberlas si ocurrieron, si fue así. Bueno, vamos a asumirlo, vamos a seguir adelante y además vamos a recordarlos y además vamos a estar cerca de ellos, de su imagen, de sus ideas, de su vida truncada y que aquí la recuperamos, y de sus familias. Esta es un poco la intención. Por último, Jesús, ¿entiendes el arte sin compromiso? Muy buena pregunta. Entiendo el arte sin compromiso. Quiero decir que en un momento determinado no voy a preguntarle a los etruscos por qué hicieron una estatua o por qué se levantó el arco del triunfo, que de todas maneras de París o de Madrid o de Estambul, ¿no? Pero en mi modesta apreciación y sobre todo en mi modesta vivencia de ya muchos o bastantes años, siempre he compartido el trabajo con el compromiso. Y hablo del trabajo a nivel del trabajo habitual, como por supuesto del trabajo artístico, en la canción, en la poesía, en la investigación, en la literatura. Y a partir de ahí yo creo en la creación literaria, artística, musical, se trabaja con elementos comunes para todos, pero además a algunas personas creemos que hay que darle ese sentimiento o ese que no es un adorno, como diría el otro, sino que es algo más, ¿no? Algo que nos llena y que puede hacer que otra gente también lo comparta. Bueno, pues muchísimas gracias, Jesús Vicente, por haber viajado con nosotros en la locomotora. Hoy un día más con viajeros en primera clase, como han sido Esther Sanz y Jesús Vicente Aguirre, recomendando a todo el mundo. Escríbeme a la tierra, libro y exposición en la Biblioteca de La Rioja, y el Club
de los 4+1, los dos publicados por Pepitas. Muchísimas gracias, Jesús. Muchas gracias a vosotros. Encantado de estar ahí, de viajar con vuestra locomotora. Finalizamos la locomotora de hoy con 2 recomendaciones y como siempre les invitamos a escribirnos a través de nuestro número de WhatsApp o a través de las redes sociales de TVR mandándonos contenidos, sugerencias, comentarios y de hecho vamos a recomendar 2 eventos culturales que merecen mucho la pena. El primero es el próximo viernes 17 de diciembre en el Teatro Bretón de Logroño, donde se vuelve a representar una obra que ya estuvo el año pasado aquí, Una noche sin luna, protagonizada por Juan Diego Boto, encarnando a Lorca. Muy buena excusa hay que tener para no acudir a ver esta obra. Magnífica. Y en segundo lugar, la nueva bodega FIA en Navarrete acoge la exposición de cerámica Contorno del alfarero de Navarrete, Toño Navarro. Muy recomendable también. Muchísimas gracias a todos por habernos seguido, haber viajado con nosotros en La Locomotora, el programa de cultura de TVR dedicado a la cultura en La Rioja. Gobierno de La Rioja.